Patricia Boleo en Agárrate, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate, ya a fin de la semana. Vamos a comenzar con un tema que de verdad coloca al país, a cada uno de los ciudadanos venezolanos en una posición simplemente de indignidad. Es el carné de la patria. Nuestro equipo de periodistas en Venezuela hizo el siguiente trabajo sobre este tema. De los discapacitados desde el viernes. Entonces, ¿cuál es la bulla? No, eso no es embuste de ella. Y nosotros estamos... Primero dijo que las máquinas estaban mal y la habían recogido. Después ahora está diciendo que se las llevaron para la Diego Ibarra. O sea que no, se contradicen ellos mismos. Mire, yo vine el viernes, el sábado, el domingo a las 3 de la madrugada cada uno. Me fui a las 5:30 de la tarde y aquí no han sacado carnet. Entonces, ¿cómo ellos van a decir que ellos sacaron carnet? Eso es mentira, ellos no han sacado aquí tienen es engañando al pueblo. Arrecho, exijan su derecho, el pueblo, arrecho, exijan su derecho. El pueblo, porque lo dicen mucha embuste, lo dicen mucha mentira. Y el presidente dijo que hoy empezábamos en Plaza Bolívar a entregar los carnets para la gente, para el pueblo. ¿Y qué ha pasado? Nos quieren en veremos, nos quieren haciendo cola. Entonces, si trancamos calle o algo, nos metemos en problemas. Entonces, dicen la verdad y dicen la mentira. Vengo hoy en la madrugada, yo de las 3 de la mañana estoy aquí y no hay nada. Simplemente que se vayan a la Plaza Miranda porque no hay máquinas. Yo no entiendo, porque si dice que si no tienes que quedar en la parte y que no te dan la bolsa de comida, entonces, bueno, habrá que morirnos de hambre. Si no nos dan el carnet, nos vamos a morir de hambre. Porque el beneficio del carnet es porque nos están dando para el CLAS y porque nos lo están pidiendo en el trabajo. A mucha gente nos está diciendo, sin el carnet tú no puedes trabajar. En lo que es comidas rápidas, servicios públicos, todas esas cosas. O sea, si tú no tienes el carnet no puedes trabajar. Ellos me dijeron que tenía que sacarse los uno porque si no, no iba a poder inscribir en la universidad porque se lo van a exigir. Porque iba a estudiar en una universidad. Y a los viejitos también. Tengo todos estos días aquí metida y no me han dado nada. Yendo por allá 4 días enferma. Trancamos y se acaba la máquina. Bueno, ese es el culto a la indignidad, definitivamente, ese carnet de la patria. Y el carnet de la patria va a ser exigido en Venezuela, se van a acordar de mí absolutamente para todo, para acceder a cualquier derecho ciudadano, van a requerir ese carnet de la patria. Porque el pasaporte ya ni existe, ¿no? Hoy, por cierto, en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía detuvieron al diputado con inmunidad, Luis Florido, y le anularon su pasaporte. Y Luis Florido es el presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, de manera que debería tener pasaporte para viajar, para cumplir con sus funciones, pero por eso se lo eliminaron en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. 2 mensajes muy duros ha recibido la dirigencia de la oposición entre ayer y hoy. El primero fue la columna escrita por Leonardo Padrón llamada Recado a la oposición. Yo les recomiendo a ustedes que busquen en las redes sociales esta columna y la lean en su totalidad. Es muy larga y por eso no puedo leérselas aunque quisiera. Pero ahí, primero es un mea culpa de Leonardo Padrón, que hasta hace nada era de los que opinaba que no se debía criticar ni cuestionar las decisiones y las estrategias de la oposición. Y esta columna que escribe el día de hoy Leonardo Padrón es una radiografía de todos los errores, pero además de las intenciones con las que se han cometido esos errores. Así que yo les recomiendo que no se la pierdan, porque es me equivoqué de Leonardo Padrón con respecto a sus anteriores opiniones. El segundo golpe muy duro contra la dirigencia de la oposición es el comunicado que el Foro Penal Venezolano ha escrito con considerandos y acuerdos acerca del diálogo. Es un comunicado abierto a la opinión pública y tenemos a uno de los directivos del Foro Penal Venezolano
ya vía telefónica para que nos comente esto, que también recomiendo que vayan a la página del Foro Penal Venezolano y lo lean línea por línea, letra por letra, palabra por palabra, porque no tiene ningún desperdicio este comunicado. Alonso Medina Roa, directivo del Foro Penal Venezolano, está con nosotros vía telefónica. Buenas noches, Alonso, ¿cómo estás? Buenas noches, un placer saludarte. Háblanos del contenido de este comunicado a la opinión pública, Alonso, y cuál fue la motivación de redactar esto, que sinceramente yo creo que no tiene ningún desperdicio, porque hace un análisis, un diagnóstico de lo que ha sido realmente el resultado de sentarse en esa mesa de diálogo con el gobierno, el resultado que para los derechos humanos ha tenido esa reunión, ese diálogo con el gobierno. Sí, efectivamente, desde el Foro Penal Venezolano hemos venido haciendo un seguimiento muy celoso en cuanto a todo este tema del diálogo, entendiendo que el diálogo como instrumento político pudiera haber sido una herramienta importante para la solución de los conflictos políticos y sociales en Venezuela. Sin embargo, nosotros cumpliendo con nuestro rol de defensores y promotores de derechos humanos, como te dije anteriormente, hemos hecho un seguimiento desde el primer momento que se planteó todo el tema del diálogo. Debo recordarte que nosotros como Foro Penal también fuimos invitados en alguna oportunidad cuando aquel famoso diálogo con Mercosur, que tampoco tuvo ningún resultado. Bueno, en atención a todo este planteamiento que se hizo entre la Mesa de la Unidad y el Gobierno Nacional, a espaldas de las organizaciones de derechos humanos, a espaldas de la sociedad civil, un diálogo muy celoso, muy escondida, bueno, nosotros sin embargo dimos en algún momento, aplaudimos esto y tenemos esperanza que esto se llegara a algún acuerdo. Nos preocupó muchísimo a lo largo de todo el diálogo cómo se iba desarrollando, nos preocupaba muchísimo los huérfanos políticos, ya que ciertamente aplaudimos las libertades que se otorgaron en atención al diálogo, pero siempre nos preguntábamos qué pasa con aquellos presos políticos que no están identificados con ningún partido que participa en el diálogo, porque cada una de las libertades que se otorgaron eran personas que tenían vinculación directa con un partido político. Y ahí se nos fue planteando algunas inquietudes. Acudimos a diferentes instancias, le pedimos a la Mesa de Unidad, por favor, que nos oyeran, y le manifestamos nuestra disposición a colaborar. En alguna oportunidad fuimos invitados exclusivamente por el nuncio apostólico acá en Venezuela, inclusive días antes de comenzar el diálogo, preguntándonos si estamos dispuestos a colaborar, cosa a la cual respondimos afirmativamente. Sin embargo, nunca fuimos llamados, no solo nosotros, sino ninguna organización de derechos humanos, ninguna organización de la sociedad civil, ningún familiar de presos políticos. Simplemente todo era como escondido, como bien en su país. Bueno, en atención a toda esta cuestión y a los resultados que se dio, debemos recordar también que en política las cosas se miden por los resultados que dan. Tú puedes hacer cualquier cuestión, pero los resultados son los que te van a demostrar la efectividad de esta acción. Bueno, emitimos este comunicado procurando generar una alerta, un llamado a la reflexión de la dirigencia política, un llamado a la reflexión sobre qué está pasando en Venezuela y cuál es el camino que debemos tomar, y un llamado también al respeto a los derechos humanos y al respeto a la dignidad de los presos, de los perseguidos políticos y de los familiares. Alonso, hay un tema que aquí se toca, que a mí me parece fundamental, ¿no? Ustedes hablan de la exclusión que se ha hecho a varios sectores del país de estas conversaciones, pero además ahí dan a entrever que lo que ha privado aquí es el interés particular, el interés político y no el interés por los derechos humanos, por la defensa de los derechos humanos. Eso es sumamente grave cuando estamos hablando de la dirigencia de la oposición, que es decir, no estamos hablando del gobierno, que es el que está llamado a violar derechos humanos en su papel histórico, ¿no?, del régimen, de la dictadura, sino se trata de las personas en quienes el ciudadano ha confiado para salir de la crisis. Sí, mira, yo creo que hay una gran hipocresía, y esto lo voy a decir con la mayor responsabilidad y honestidad. Hay una gran hipocresía en cuanto al tema de los derechos humanos. Recordemos que en la campaña parlamentaria pasada fue una gran bandera. Sin embargo, no hemos visto ningún efecto de ninguna instancia sobre los derechos humanos. Vimos con respecto al diálogo que
que alguien tímidamente acariciaba el tema de los derechos humanos, pero cuando vas a revisar la agenda del diálogo, realmente no es ningún punto protagónico el que juega el tema de los derechos humanos. Pareciera ser que el tema de la libertad de los presos políticos es un tema secundario, un tema subsidiario, un tema simplemente como una demostración de buena fe, sin entender los dialogantes que el tema de los derechos humanos es un tema que genera alarma no solo en Venezuela sino en el mundo con respecto a la situación de los derechos fundamentales de los venezolanos, que cada día se deterioran aún más. Necesitamos una reconstrucción de lo que es la cultura ciudadana. Necesitamos respetar y manejarnos en una sociedad donde existe un respeto mínimo por los derechos humanos para poder sentarnos a dialogar, a conversar, a entendernos en cualquier escenario. Alonso, tú has sido defensor de muchos presos políticos y perseguidos, entre ellos me encuentro yo. Has defendido civiles y militares y hay una especie de tabú con respecto al tema de que hay presos políticos que son militares, es decir, militares que han sido perseguidos por sus ideas o por no querer atacar órdenes inconstitucionales, etcétera. En medio de esta discusión, este debate que hay de si la Mesa de la Unidad se vuelve a sentar o no en la mesa de diálogo, han caído presos un montón de efectivos militares, entre ellos otra vez Baduela, quien le van a reabrir un juicio, está el general Lozada Saavedra, quien ha sido ya imputado, está también preso, 6 oficiales paracaidistas y hay una larga lista. ¿Por qué no hay una opinión y una posición con respecto a este tema de la cantidad de políticos, de militares que están presos a partir del momento que se sentó la Mesa de la Unidad con el gobierno? Mira, yo creo que el principal problema con respecto a ese punto es lo que te refería anteriormente. Los huérfanos de partido, los huérfanos políticos, presos políticos son huérfanos de partido, es decir, que no tienen ninguna afiliación. El diálogo no puede ser única y exclusivamente para beneficiar el preso político de mi partido político. El diálogo debe ser para que se logre la recuperación de la libertad de todas esas personas que están presos por causas políticas. Entiéndase, policías, militares, civiles, amas de casa, tuteros, estudiantes. Hay que manejarlo con un concepto de amplitud, no solo para mi dirigente, para el dirigente que simpatiza con mi partido político. Esa gran mezquindad que se ha planteado en esa mesa o en la mesa de diálogo, yo creo que lo que ha afectado todo y ha generado la pérdida de credibilidad de la sociedad. Como hoy decía algún político por acá, el diálogo generó un alto costo político y no generó ningún tipo de resultado. Bueno, pero eso era algo anunciado, eso no es ningún secreto, eso no es un descubrimiento, eso es algo que lo venimos denunciando. Bajo el esquema como está planteado, no es posible el diálogo alguno. El diálogo, vuelvo y te repito, puede ser una herramienta política válida para solventar los problemas sociales y políticos del país, pero tiene que ser un diálogo con sinceridad, honestidad y algo muy importante, con amplitud. Alonso, ¿ustedes han recibido alguna respuesta después de haber publicado este documento que fue ayer, que lo publicaron? Sí, no hemos tenido respuesta alguna, no hemos tenido invitación alguna. Pareciera ser que existe como una especie de rivalidades con las ONG. Yo creo que los partidos políticos, en vista de esa falta de madurez que algunos tienen, creo que no han entendido el rol de las ONG. No somos partidos políticos, somos actores sociales, somos organizaciones que formamos parte del tejido social innecesario para Venezuela y para cualquier país del mundo. Pero es que además, por el camino que van las cosas en Venezuela, ellos piensan que nunca van a necesitar una ONG defensora de derechos humanos porque se piensan inmunes a esta persecución política y al final en este tipo de regímenes caen todos, Alonso. Así es, nosotros particularmente creemos en la reconstrucción del país, creemos en la defensa y la promoción de derechos humanos y estamos a la orden para aportar ideas, para aportar trabajo, para reconstruir a Venezuela. Muchísimas gracias, Alonso Medina Roa. Gracias por habernos atendido. Un placer. Qué barbaridad, qué terrible escuchar esto. A veces uno trata como de no afectarse, pero es que los periodistas somos seres humanos, no somos máquinas. Vamos a ir un corte, al regreso vamos a conversar con una colega, Maybor Petit, periodista de investigación. Casos muy importantes que se están dando aquí en los Estados Unidos y que tienen mucho que ver con esta política
terrorista y narcotraficante del gobierno venezolano. Ya regresamos. Agárrate con Patricia Poleo.